Ya, en la clase de hoy veremos dos ejemplos en los cuales aplicaremos el método de los nodos para realizar el análisis estructural de dos armaduras. Recordar que el análisis estructural tiene como objetivo determinar la fuerza que transmite cada uno de los elementos que forma una armadura. Y en particular el método de los nodos nos permite lograr este objetivo mediante el análisis del diagrama cuerpo libre de cada uno de los nodos, ¿sí? Pero para aplicar este método es necesario que la armadura cumpla ciertas condiciones. Y básicamente esa condición es que todos los elementos que conformen esta armadura sean elementos que, sometidos a dos fuerzas, ¿sí? Eso quiere decir que sean elementos que estén conectados únicamente en sus extremos y que también las cargas externas estén aplicados en los extremos de los elementos, es decir, en los puntos de conexión. En este caso podemos ver que esta conjetura se cumple en esta armadura que tenemos en pantalla, ya que los elementos se encuentran conectados únicamente en sus nodos, es decir, en sus extremos, y que además las fuerzas externas que actúan sobre esta armadura también están aplicadas en estos nodos. Tenemos por un lado los apoyos, las reacciones que ejercen los apoyos en los puntos A y F, y las fuerzas externas que están aplicadas en C y E. Por lo tanto, cada uno de estos elementos que forma esta armadura van a ser inequívocamente elementos sometidos a dos fuerzas. Es decir, cada uno estará sometido a una fuerza en sus extremos, la cual tendrá la dirección axial de la barra, y tendremos que determinar su magnitud y su sentido y así deducir si cada una de estas barras está sometida a compresión o a tracción. Ese es básicamente el panorama, el objetivo del ejercicio y el análisis previo que nos permite concluir que el método de los nodos es una herramienta factible a utilizar en este caso. Entonces, como primer paso, vamos a analizar la estructura como un todo para determinar las reacciones que ocurren en los apoyos. En este caso tenemos dos puntos que están apoyados. El punto A, hay un apoyo fijo, el cual sabemos que tiene la propiedad de ejercer una fuerza horizontal y otra fuerza vertical. Y tenemos un apoyo móvil en F, el cual ejerce una fuerza únicamente vertical. ¿Cierto? Sabemos que estas reacciones surgen en la medida de que los apoyos restringen algún movimiento del cuerpo que conectan. Entonces a estas reacciones las vamos a denominar A sub X, A sub X, A sub I y F sub I. Y vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio para encontrar las magnitudes de estas reacciones. Sabemos que la armadura es un cuerpo rígido que está en equilibrio y que además en este caso se encuentra en el plano. Por lo tanto, son tres las ecuaciones de equilibrio que son aplicables a este cuerpo. Vamos a tener por un lado la ecuación sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿cierto? Las fuerzas horizontales tienen que estar balanceadas y en este caso solamente hay una fuerza horizontal, la cual es la reacción en A sub X. Por lo tanto, esta fuerza tiene que ser igual a 0 para garantizar el estado de equilibrio de la armadura. Luego aplicaremos la ecuación sumatoria de momentos. Vamos a definir el sentido horario como positivo y vamos a aplicar la ecuación sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0
elegimos el punto A porque es el punto donde convergen la mayor cantidad de fuerzas desconocidas y que por lo tanto no aparecerán en la ecuación. Entonces A sub X y A sub Y no ejercen momentos ya que pasan por el punto en el cual estamos momentando. Luego tenemos una fuerza de 2 kN, ¿cierto? Que ejercerá un momento respecto a un brazo de 4,5 metros. ¿Sí? Esta distancia corresponde a la distancia entre el punto donde estamos momentando, el punto a la línea de acción de la fuerza en cuestión, que es la fuerza de 2 kN. Podemos ver en la figura que esa distancia es de 4,5 metros. Y su momento es en sentido horario, por lo tanto, positivo. Luego tenemos la fuerza de 7 kN con un brazo de momento de 4,5 más 4,5, 9 metros. Horario también, por lo tanto, positivo. Luego, más a la derecha tenemos la reacción F sub I con un brazo de momento de 12 metros y todo esto tiene que ser igual a 0. Despejamos y F sub I va a tener un valor de 6 kN. Aplicamos nuestra tercera y última ecuación, sumatoria de fuerza Ni igual a 0. Tenemos A sub I menos 2 kN menos 7 kN más F sub I igual a 0. Sabemos que F sub I, sin embargo, vale 6 kN. Por lo tanto, podemos despejar A sub I tendrá un valor de 3 kN. Habiendo encontrado las reacciones, podemos pasar a resolver los nodos. Siempre tenemos que partir por un nodo en el que converjan dos incógnitas o menos. ¿Sí? Por ejemplo, no podríamos partir por el nodo B, ya que en el nodo B convergen tres barras, de las cuales sus fuerzas son desconocidas las tres. Por lo tanto, tendríamos tres incógnitas, perdón, para un sistema de dos ecuaciones. Y ese nodo en esas condiciones no sería posible de resolver. En este caso, podríamos partir ya sea por el nodo A o por el nodo F, ya que en ambos convergen dos barras, dos fuerzas desconocidas para un sistema de dos ecuaciones, que sería en este caso perfectamente resolvible. Entonces vamos a partir por el nodo A. Partimos por el nodo A, dibujamos su diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener un eje coordenado ubicado en el nodo. Y las fuerzas que se ejercen sobre este nodo van a ser las reacciones en A, ya que este nodo está conectado con el pasador en A. Tenemos A sub X y A sub Y actuando sobre el nodo A. A sub X vale 0, así que no la vamos a dibujar. Pero sí tenemos A sub Y. Tenemos A sub Y. Y luego tenemos las fuerzas que transmiten las barras AB y AC. En este caso siempre es importante, en la medida de lo posible, tratar de hacer un análisis previo de los sentidos que tienen estas fuerzas. Por ejemplo, sabemos que A sub I va hacia arriba, porque acá en el diagrama de cuerpo libre de la armadura lo pusimos hacia arriba y el resultado nos dio positivo. Entonces, para que esta fuerza sea contrarrestada, la fuerza que ejerce AB, que es la única fuerza que genera una componente vertical, tiene que ser sí o sí hacia abajo. Y si va hacia abajo, también irá hacia la izquierda. Al ir esta fuerza a la izquierda, tiene que ser contrarrestada por la fuerza que ejerce AC, la cual tiene que ir hacia la derecha. De esta manera hemos deducido los sentidos que tienen las fuerzas que actúan sobre el nodo A.
Entonces, sobre el nodo A tendríamos a sub I, tendríamos a F AC, la vamos a llamar FAC porque es la fuerza que transmite la barra AC, y tendríamos a FAB, la cual tiene una inclinación que la vamos a definir por medio de un ángulo alfa, que es un ángulo, ¿cierto?, que se repite acá en la armadura. Entonces vamos a ver la armadura. Este triángulo que define a alfa tiene cateto 4,5, cateto 6, por lo tanto la hipotenusa va a valer 7,5. Se calcula, ¿cierto?, con el teorema de Pitágoras. No hay mayor misterio ahí. Lo calculamos de antemano porque ese valor lo vamos a tener que ocupar. Y ahora sí podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio a nuestro nodo, el cual, ¿cierto?, hacer un punto y estar en el plano, solamente son dos: sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerzas en Y. Partimos entonces con sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué partimos con esta ecuación? Porque el dato que es conocido, A sub I, se encuentra en esta dirección. Entonces vamos a tener a sub I menos FAB seno de alfa, y eso tiene que ser igual a 0 para que el nodo esté en equilibrio. Acá estamos aplicando, ¿cierto?, la propiedad que nos dice que si la armadura está en equilibrio como un todo, entonces sus partes también están en equilibrio. Y el nodo es una parte de la armadura, por lo tanto el nodo tiene que estar en equilibrio. Acá, ¿cierto?, conocemos el valor de este seno. Cateto opuesto dijimos que valía 6 sobre hipotenusa, perdón, que vale 7,5. Podemos despejar, en este caso, FAB sin ningún problema. A sub I también conocemos su valor, son 3 kN. Por lo tanto, podemos despejar sin problema FAB, y el resultado que nos debería dar es 3,75 kN. Y a partir de este valor podemos dibujar perfectamente el diagrama de cuerpo libre de la barra AB. Si el resultado acá nos da positivo, quiere decir que el sentido que supusimos en el diagrama de cuerpo libre es correcto. Entonces vamos a tener la barra vamos a tener la barra AB, la cual, ¿cierto?, tenemos acá la fuerza que ejerce esta barra sobre el nodo, va hacia abajo y hacia la izquierda, por lo tanto, la reacción, la fuerza que ejerza el nodo sobre la barra va a tener misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. En este caso iría hacia arriba y la derecha. Y por condición de equilibrio tiene que generarse una fuerza también de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario en el otro extremo de la barra para que ésta esté en equilibrio. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre de la barra. Podemos observar que es una barra que está sometida a compresión, ya que las fuerzas tienden a comprimirla. Esta sería la barra AC y está sometida a compresión. Compresión. Y estas fuerzas que actúan en sus extremos tienen el mismo valor que FAB, es decir, 3,75 kN, ambas. Vamos a marcar entonces en el dibujo de la armadura que esta barra ya tenemos
sus valores, es decir, ya está resuelta. Seguimos entonces en el nodo A, aún nos queda una ecuación de equilibrio que aplicar. Esta ecuación es sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tenemos FAC menos FAB coseno de alfa. Eso vale 0 por condición de equilibrio. El coseno de alfa vale 4,5 dividido en 7,5. Y desde acá podemos despejar sin mayor dificultad el valor de FAC, el cual tiene un valor de 2,25 kilonewton. 2,25 kilonewton. También me da positivo, lo cual me indica que el sentido que supuse en el diagrama de cuerpo libre es correcto. Y ahora podemos dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra AC. La barra C, ¿cierto? Es una barra que es horizontal. Ahí tenemos nuestra barra horizontal. Y acá esta fuerza, ¿cierto? La fuerza que ejerce la barra sobre el nodo, por lo tanto la fuerza que ejerza el nodo sobre la barra tendrá sentido opuesto. Si esta fuerza va hacia la derecha, la fuerza ejercida sobre la barra irá hacia la izquierda. Va hacia la izquierda y por condición de equilibrio en el otro extremo se tiene que producir una fuerza igual y opuesta. Esta entonces es la barra AC, la cual podemos observar que está sometida a tracción, ya que las fuerzas tiran de la barra. Entonces acá tenemos FAC y acá tenemos también FAC. Ya, entonces marcamos en nuestro dibujo que hemos resuelto la barra AC. Ahora nos vamos a mover al nodo B, ya que ya conocemos la fuerza que transmite la barra B, tendríamos solamente dos incógnitas. La fuerza que transmite la barra BC y la fuerza que transmite la barra BD. Por lo tanto, vamos a resolver el nodo B. Vamos a dibujar su diagrama de cuerpo libre. Podemos ver que sobre el nodo llega la fuerza que ejerce la barra AB, pero por arriba, ¿cierto? Que es la fuerza que se genera aquí, que se genera aquí. En este caso es la reacción de esta fuerza. Por lo tanto, la fuerza que va sobre el nodo B, que está acá, tendría que ser una fuerza que vaya hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba y hacia la derecha. Luego tenemos la fuerza que ejerce la barra BC,
¿cierto? Que es una barra vertical. Aquí es ya más complicado suponer, ¿cierto? El sentido que tenga esta fuerza. No es tan directo, pero vamos a hacer la suposición de que va en la dirección hacia abajo, en el sentido hacia abajo. En el sentido hacia abajo, y luego tenemos la fuerza que transmite la barra BD, que tampoco sabemos su sentido. Vamos a suponer que va hacia arriba. Entonces acá tendríamos FAB, tendríamos FBC y FBD. Entonces acá tenemos que nuevamente definir los ángulos. Sabemos que este ángulo va a ser el mismo ángulo alfa con el que trabajamos delante, pero acá nos falta definir un ángulo. Vamos a definir un ángulo beta. Vamos a definir este ángulo beta, ¿cierto? Que forma este triángulo que está acá, que tiene cateto 4,5, cateto 1,5, por lo tanto su hipotenusa tiene un valor de 4,743 metros. Vamos a trabajar con 3 decimales para no perder precisión. Vamos a volver al nodo entonces para plantear las ecuaciones de equilibrio. Tenemos sumatoria de fuerza en X igual a 0. Partimos con sumatoria de fuerza en X en este caso porque solamente tendríamos una incógnita en esa ecuación. Entonces tenemos FAB coseno de alfa menos FBD seno de beta, y eso vale 0. El coseno de alfa lo conocemos y tiene un valor de 4,5 sobre 7,5. 4,5 sobre 7,5. Y el seno de beta si vemos la barra, el seno de beta tendría un valor de 4,5 sobre 4,74. Tendría un valor de 4,5 sobre 4,743. Y podríamos despejar de forma directa FBD, el cual tiene un valor de 2,37 kilonewton. Por supuesto, en esta ecuación también conocíamos a FAB, ya que lo habíamos despejado de el nodo anterior, 3,75 kilonewton. Por lo tanto, fíjense que es una ecuación con una sola incógnita, que es FBD. Entonces podemos dibujar ahora el diagrama cuerpo libre de esta barra, de FBD. FBD, ¿cierto? Es una barra que tiene una dirección más o menos así. Fíjense que el valor nos dio positivo. Eso quiere decir que este sentido de acá está bien. Va hacia arriba,
Por lo tanto, acá la reacción va a venir hacia abajo. Va a venir hacia abajo. En el lado contrario vamos a tener una fuerza igual hacia arriba. Y vamos a tener que la barra está sometida a compresión. Entonces acá tenemos la barra BD, la cual está sometida a compresión. ¿Cierto? Está sujeta a las fuerzas FBD y FBD por ambos lados. Entonces ya tendríamos resuelta también la barra FBD. Aplicamos la segunda ecuación de equilibrio en el nodo B. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tenemos FAB seno de alfa más FBD coseno de beta menos FBC igual a 0. De acá, por supuesto, ¿cierto? Conocemos FAB, conocemos los ángulos y conocemos FBD. Por lo tanto, podemos despejar directamente el valor de FBC. Y esta fuerza tiene un valor de 3,75. De 3,75 positivo, por lo tanto, el sentido que asumimos acá también era el correcto. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, entonces, de la barra BC. La barra BC es una barra vertical. Si la fuerza sobre el nodo va hacia abajo, la fuerza sobre la barra va hacia arriba. Y tiene que estar equilibrada por una fuerza que vaya hacia abajo en el otro extremo. Y estas son las fuerzas FBC y FBC. Y esta es la barra BC, la cual está sometida a tracción. Tenemos listo entonces la barra BC. Ahora vamos a resolver el nodo C, ya que el nodo C ya conecta con dos barras que conocemos sus valores y con dos barras desconocidas. Entonces vamos a resolver el nodo C. Dibujamos su diagrama de cuerpo libre. Sobre el nodo C vamos a tener la fuerza
la fuerza AC. Fíjense acá que hay que ser consistente con los sentidos. Ya, por ejemplo, esta fuerza de acá, nosotros no suponemos su sentido, ya lo sabemos, y hay que ser consistente para que el ejercicio nos resulte de manera exitosa. Tenemos que FAC va hacia la derecha, por lo tanto sobre la barra, en este extremo va hacia la izquierda, en este extremo va hacia la derecha, y en el nodo C que está conectado acá, tiene que ir hacia la izquierda, tal y como está acá. Lo mismo ocurre con la fuerza BC. Acá en el nodo, en el extremo de la barra que conecta con el nodo C, va hacia abajo. Por lo tanto, acá tiene que ir hacia arriba, ya que es acción y reacción. Acción y reacción. Ya luego, las otras dos barras, al ser desconocidas, no sabemos sus sentidos. Vamos a suponer que esta va hacia la derecha y vamos a suponer que la barra CD viene hacia abajo y hacia la izquierda. Y ese sería nuestro diagrama cuerpo libre del nodo. Vamos a dibujar los subíndices de las fuerzas. Tenemos FAC, FBC y las incógnitas que son FCD y FCE. Ya, acá tenemos que definir este ángulo. Vamos a definir este ángulo gamma para poder trabajar mediante la trigonometría. Ese ángulo se repite aquí, ¿cierto? 4,5 y 4,5, sus catetos. La hipotenusa, por lo tanto, valdrá entonces, la hipotenusa de este triángulo va a tener un valor, ¿cierto?, de 6,36,4 metros, ¿cierto? Obtenido por Pitágoras, tenemos un triángulo de 4,5 y 4,5 metros de cateto. Y por cierto, también en el nodo C actúa la fuerza externa de 2 kN. Importante no olvidar esta fuerza. La vamos a poner entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y tenemos listo el diagrama del nodo C. En el nodo en este convergen 5 fuerzas, de las cuales conocemos 3. Así que no habría problema en resolverlo. Esta es la fuerza que tiene un valor de 2 kilonewton. Y planteamos las ecuaciones de equilibrio. Vamos a partir con la ecuación de sumatoria de fuerzas en I, ya que en esta dirección tenemos solamente una incógnita. Así que podríamos despejar de manera inmediata. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Tenemos FBC, cuya componente completa es vertical, FBC, menos los 2 kN, y menos FCD, seno de gamma. Y eso tiene que ser igual a 0. Donde gamma tiene un valor de 4,5 dividido en 6,364. FBC es conocida, la calculamos en el nodo B.
Así que podríamos despejar directamente acá la fuerza FCD. La fuerza FCD. La cual tiene un valor de 2,48 kilonewtons. Continuamos con la segunda ecuación de equilibrio en este punto, en el nodo C, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tenemos la fuerza FCE, que es horizontal, menos la fuerza AC y menos FCD, que la acabamos de calcular por el coseno de gamma igual a 0. Acá FAC es conocida, ¿cierto? La calculamos en el nodo A, FCD la acabamos de calcular. El coseno de este ángulo es igual al seno del mismo ángulo, ya que es un triángulo que tiene los dos catetos iguales, así que no habría mayor problema en despejar directamente la fuerza FCE, la cual tiene un valor de 4 kilonewtons. 4 kilonewtons. Entonces, habiendo calculado estas dos fuerzas, tenemos la posibilidad de ilustrar el diagrama de cuerpo libre de las dos barras, de la barra FCD y de la barra FCE. Así que vamos a ver un poco la armadura, la barra FCD, ¿cierto? Diagonal. Entonces vamos a partir por esa. Partimos por la barra FCD. La barra FCD tiene más o menos esa inclinación. Y si vemos acá, la fuerza viene hacia el nodo, por lo tanto, sobre la barra va a ir hacia la barra, de aquí va hacia abajo, pero la barra irá hacia arriba. Recordemos que el nodo que estamos analizando es el nodo C, el cual está acá abajo. Por lo tanto, aquí vamos a tener una fuerza diagonal hacia arriba. Y por condición de equilibrio, la misma fuerza tiene que repetirse acá en el otro extremo. Y este sería el diagrama de cuerpo libre de la barra CD, la cual podemos ver que está en compresión. En compresión. Sometida en sus ambos extremos a las fuerzas FCD, cuyos valores ya conocemos. FCD. Y luego tenemos la barra FCE, la cual es una barra horizontal, FCE. FCE, entonces vamos a dibujar esta barra también. FCE, y vemos que acá la fuerza sale del nodo, por lo tanto acá igual la fuerza se alejará de la barra, teniendo una dirección opuesta a la que tiene en el nodo, quedando algo así. Por condición de equilibrio se repite la fuerza acá. Podemos ver que esta barra está sometida a atracción. Entonces esta es la barra CE, y está sometida a atracción.
Vamos a volver a nuestro diagrama y ya tenemos calculadas entonces las fuerzas que transmiten la barra CE y la barra CD. Vemos que solamente nos van quedando 3 barras con 2 nodos más que resolvamos. Tenemos listo el problema. O sea, necesitamos 3 ecuaciones más. Podemos, por ejemplo, trabajar en el nodo E para despejar la barra ED y la barra F, y luego trabajar el nodo F para despejar la barra FD, y el nodo D nos quedaría para corroborar resultados. Ya vamos entonces por el nodo E, un nodo que vemos que es muy fácil de resolver, ya que tenemos solamente fuerzas horizontales y verticales. De todas maneras lo vamos a dibujar. Lo vamos a dibujar por acá. Este es el nodo E. El nodo E, ¿cierto? Por la izquierda va a tener la fuerza reactiva a esta fuerza FCE. Por lo tanto, va a ser una fuerza que si esta va hacia la derecha, aquí va a ir hacia la izquierda. Me quedó chueca. Entonces dijimos que acá la fuerza va hacia la izquierda. Luego tenemos, si subimos, tenemos una fuerza ED, la fuerza que transmite la barra ED, que necesariamente tiene que ir hacia arriba para contrarrestar la fuerza de 7 kilonewtons que actúa en ese nodo. Por lo tanto, acá tiene que ir esta fuerza necesariamente ir hacia arriba. Acá tenemos la fuerza de 7 kilonewtons y tenemos, por último, la fuerza que transmite la barra que va hacia la izquierda de la figura. Entonces, esta es la fuerza de 7 kilonewton. Esta es la barra CE, la barra CE, la barra ED, y la barra EF. EF. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio, que acá en este caso son bastante sencillas. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Vamos a tener FEF menos FCE igual a 0. Despejamos sin ningún problema FEF. La cual nos da un valor de 4 kilonewtons, ¿cierto? Que es equivalente a la fuerza acá, FCE, que habíamos obtenido. Segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en I igual a 0. Vamos a tener FED que va hacia arriba menos los 7 kilonewton hacia abajo igual a 0. Por lo tanto, FED va a tener que equilibrar necesariamente por sí sola a esta fuerza de 7 kilonewton. Y así tendríamos el resultado de estas dos fuerzas. Dibujamos entonces los diagramas de cuerpo libre correspondientes a las barras de E y F. Voy a marcarlas inmediatamente que ya están resueltas.
tenemos esta barra lista y esta barra lista, nos queda solamente una barra. Vamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre. Tenemos por un lado la barra EF, ¿cierto? Que es la barra horizontal. Si esta fuerza que calculamos acá va hacia la derecha y nos dio positivo el resultado, entonces la fuerza reactiva acá tiene que ir hacia la izquierda. Como ven acá constantemente estamos haciendo uso del principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, así que es importante no olvidar aquello. Esta es la barra EF, la cual vemos que está sometida a atracción. Y luego tenemos la barra ED, que es una barra, ¿no es cierto?, vertical. Entonces vemos que el nodo E, ¿cierto?, que estamos calculando acá, está abajo de la barra. Entonces, si esta fuerza va hacia arriba, acá tiene que ir una fuerza reactiva hacia abajo. Hacia abajo, y al otro extremo tendrá que ir por equilibrio una fuerza hacia arriba. Y esta sería entonces la barra ED. Y vemos que igual está sometida a tracción. Entonces las fuerzas que están involucradas acá son FED, FED y por acá FEF y FEF. Vamos a dibujar entonces el último nodo, que vamos a elegir por simplicidad el nodo F. Acá podemos elegir, ¿cierto?, cuál de los dos nodos que nos quedan ocupar para determinar la fuerza de la barra de F. Vamos a elegir por simplicidad el nodo F, ya que convergen solamente dos barras, y en cambio acá convergen cuatro. Entonces vamos por el nodo F. En el nodo F va a actuar la fuerza de la barra de F, de la barra F, y la reacción FI, ¿cierto?, que tiene un valor de 6 kN. Entonces vamos a dibujar ese nodo. En el nodo F entonces tenemos la reacción de 6 kN, la cual va dirigida hacia arriba. Luego tenemos la fuerza que transmite la barra EF, ¿cierto?, que es la reacción de esta fuerza que está acá. Por lo tanto, si esta va hacia la derecha, acá la fuerza va a ir hacia la izquierda. Y por último tenemos la fuerza que nos falta, fuerza desconocida, la fuerza de F, que por sentido común debería ir hacia abajo y hacia la izquierda, ¿verdad? Para contrarrestar, por un lado, a la reacción vertical, y por otro lado a esta fuerza que es horizontal.
¿cierto? Esas son deducciones que se pueden hacer a priori y que ayudan bastante para simplificar después el análisis. Así que se los recomiendo siempre que puedan hacer esas deducciones. Ya, por un lado acá tenemos la reacción, ¿cierto? Que tenía un valor de 6 kilonewton. 6 kilonewton, esta es la fuerza que transmite la barra EF. Y esta es la fuerza que transmite la barra DF. DF vamos a definir este angulito como epsilon, que es el mismo ángulo, ¿cierto? Que se repite acá en la armadura. Tenemos un triángulo rectángulo de cateto 3 y 4,5. Eso me da una hipotenusa de 5,408 metros. 408 metros. Entonces acá como tenemos, fíjense, tenemos el nodo en el cual solamente nos queda una incógnita por despejar. Tenemos dos ecuaciones de equilibrio, así que podríamos elegir cualquiera de las dos para realizar el cálculo. Vamos a elegir sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tenemos F de F coseno de epsilon menos F EF, eso es igual a 0. El coseno de epsilon tiene un valor de 3 sobre 5,408 y podemos despejar acá sin problema F de F y nos va a dar un valor de 7,21 kilonewton. Entonces hemos encontrado el valor de la última fuerza que nos faltaba. Podríamos acá ocupar la segunda ecuación de equilibrio de esta barra, solamente a modo de comprobación. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tendríamos 6 kilonewton menos F de F, seno de epsilon, y eso tendría que ser igual a 0. El seno de epsilon vale 4,5 sobre 5,408, y si reemplazamos acá, el 7,21 debería darnos 0. De esa manera podríamos comprobar que esto es correcto. Si ustedes lo hacen en sus calculadoras, ingresar los datos, van a darse cuenta de que esto está ok. Entonces, ahora vamos a proceder a dibujar el último diagrama de cuerpo libre de la barra de F. ¿Cierto? Es una barra diagonal que tiene más o menos esta inclinación. Y tenemos una fuerza, ¿cierto? Que en el nodo F, que es el nodo que está acá en la parte inferior, la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo es hacia abajo, por lo tanto la fuerza que ejerza el nodo sobre la barra tendrá un sentido hacia arriba. Y acá tendrá que haber una fuerza reactiva para que esta barra esté en equilibrio. Repito, esta es la barra DF. Y acá tenemos las fuerzas F de F. Y por este lado tenemos la misma fuerza, F de F. Ahora bien, vemos que hemos resolvido completamente la armadura. Logramos el objetivo del análisis estructural, que es determinar las fuerzas en cada pieza. ¿Sí? Determinar la fuerza en cada pieza y determinar su estado de carga, es decir, si está en tracción o compresión. Entonces acá es interesante
también de repente pensar que este nodo, ¿cierto? No lo ocupamos para el análisis. En el fondo, siempre me sobran tres ecuaciones. Las dos ecuaciones de este nodo y la ecuación que nos sobró en este nodo. Son tres ecuaciones y las tres yo las puedo ocupar a modo de comprobación para saber si mis resultados fueron correctos. Así que vamos a dibujar el nodo D para ver si estamos bien en cuanto a nuestros resultados. Vamos a dibujar entonces muy rápidamente el nodo D. Ya. Sobre el nodo D tenemos que convergen cuatro barras. Converge la barra BD, la barra BD, que es esta que está acá, por este extremo, por lo tanto va a estar la reacción de esta fuerza. La reacción de esta fuerza va a venir aquí hacia abajo. Hacia abajo, acá nosotros habíamos definido un ángulo que nos va a interesar ocupar, que es este ángulo de acá. Lo habíamos llamado beta, ¿cierto? Este ángulo de aquí, que se repite obviamente en la otra fuerza. Luego tenemos que conectar con la barra CD, la barra CD, que sería entonces la reacción a esta fuerza que está en el extremo superior. Esta fuerza va hacia abajo y hacia la izquierda, por lo tanto acá habrá una fuerza hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba y hacia la derecha. Y aquí habíamos definido un ángulo, ¿cierto?, que llamamos gamma. Luego tenemos la fuerza que ejerce la barra DE, que fue una de las últimas que calculamos, esta DE. Entonces, si acá va hacia arriba, en esta barra tendrá que venir hacia abajo. Acá, ¿cierto?, no hay que realizar ninguna suposición, porque todas estas fuerzas ya las encontramos. Entonces, ya conocemos sus sentidos. Y luego tenemos la barra DF, que es esta que está aquí. Si esta fuerza va hacia abajo, acá el nodo irá hacia arriba. Siempre principio de acción y reacción. Y se repetiría el ángulo epsilon con el que trabajamos acá. Entonces, este es F de F. Esta es F ED. Esta es FCD. FCD. Y esta es FBD. FBD. Entonces, planteamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos FBD seno de beta más FCD coseno de gamma menos F de F coseno de epsilon, y eso tendría que darme 0. Entonces, si ustedes buscan todos los valores, ¿cierto?, que tenemos hacia arriba, que hemos calculado, esta ecuación tendría que darles igual a 0.
Ya FBD nos dio un valor de 2,37 kilonewton por el seno del ángulo, que es 4,5 dividido en 4,743 más 2,48 kilonewton por 4,5 dividido en 6,364 menos 7,21 kilonewton por 3 sobre 5,408. Si ustedes meten estos números en la calculadora, les va a dar 0 o les va a dar un número muy cercano a 0, ya que obviamente acá hay algunas aproximaciones que se hicieron, pero debería darles 0,0 algo o 0,00 algo, ya que aproximamos al segundo decimal. Así que eso sirve para comprobar. La segunda ecuación de equilibrio de este nodo también nos sirve para comprobar, ya si queremos estar ultra seguros de nuestro resultado, estaríamos realizando la tercera comprobación. Nunca está de más realizar esto si es que nos queda tiempo. Sería FBD coseno de beta más FCD seno de gamma menos FED más FDF seno de epsilon igual a 0. Bueno, acá no voy a poner los números porque se los dejo a ustedes para que comprueben, pero yo les aseguro que esto les va a dar 0 o algo muy cercano a 0. Entonces, así hemos concluido el ejercicio en cuestión. Hemos logrado encontrar los diagramas de cuerpo libre, como podrán ver acá, un desarrollo bastante extenso de cada nodo y de cada y de cada elemento, ¿cierto? De cada barra, que es el objetivo del análisis estructural. Em, Como vemos, un desarrollo que es bastante largo, es bastante extenso, no es complicado, ¿cierto? Harta trigonometría y sumatoria de fuerza y mucha aplicación de la tercera ley de Newton. Pero no es algo que requiera grandes análisis matemáticos, sino que siempre trabajamos con sumatoria de fuerzas en puntos y con descomposiciones de ángulos. Ya entonces es importante descomponer bien los ángulos, em, siempre tratar de no equivocarse en los sentidos, tratar de averiguar de antemano qué sentido tiene la fuerza, si es que se puede. em, y eso, también importante realizar aproximaciones que son consistentes, es decir, si estamos, por ejemplo, acá son números pequeños, si se fijan, estamos hablando de un 6, de un 7, de un 4. Si aproximamos probablemente al primer decimal, estamos cometiendo un error bastante grande. El porcentaje de error que estamos asumiendo al aproximar al segundo decimal o al primer decimal es de la décima a la centésima. Eso es bastante grande, y si nos fijamos, siempre vamos calculando magnitudes sobre cosas que calculamos antes. Entonces ese error se va propagando y al final nos pueden quedar acá fuerzas muy distintas a las que en verdad ocurren. Y cuando realicemos esta comprobación, quizás no nos dé algo tan cercano a 0 y eso nos haga confundirnos. Entonces, siempre es importante trabajar con 4 cifras significativas por lo menos, ¿ya? No cortar en el primer decimal si es que el número ya de por sí es pequeño. Eso es como un tip, se los doy. Em, y eso chicos, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, vamos a revisar este segundo ejercicio de resolución de armaduras mediante el análisis estructural y la aplicación del método de los nodos. ¿Ya?
Esta es una armadura un poco distinta a la anterior. Vamos a ver eh, algunas técnicas que se pueden aplicar para resolver nodos un poco más complejos de manera más fácil. Ya ese es más o menos el objetivo de revisar esta armadura que es distinta a la anterior. Entonces vamos a partir, como siempre, analizando la armadura como un todo, ¿cierto? Como un cuerpo rígido completo. Y por supuesto partimos con el tema de calcular las reacciones en los apoyos, ¿cierto? Que en este caso igual son dos apoyos, un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en G. Sabemos que estos dos apoyos ambos van a ejercer una reacción vertical, ¿no es verdad? Sabemos que el apoyo A ejerce una reacción horizontal además, ¿cierto? Pero en este caso, por la ecuación de equilibrio podemos anticipar, ¿cierto?, que el resultado nos va a dar cero. Entonces, nos vamos a saltar ese paso, ya que no hay ninguna fuerza externa horizontal, acá la reacción horizontal igual va a dar cero. Entonces nos vamos a saltar ese paso y vamos a escribir inmediatamente solamente las dos reacciones verticales. Eso es totalmente válido. Y también lo que es válido acá, interesante analizar, es que si se fijan, la carga que está aplicada sobre la armadura es simétrica, ¿sí? Es decir, es simétrica respecto a las cargas porque tenemos tres cargas de igual magnitud y que están aplicadas de manera simétrica a lo largo de la geometría de la figura. O sea, tengo una carga de 10 kN al centro y luego tengo una carga de 10 kN a cada lado, a la misma distancia a cada lado, de 10 kN también. Entonces podemos ver que existe una simetría en la aplicación de la carga, ¿ya? Y en estos casos, uno puede también deducir rápidamente que si existe esta simetría, la reacción en los apoyos se van a repartir, entre comillas, esta carga. Es decir, si tengo en total aplicada 30 kilonewtons, ¿cierto? Tenemos tres cargas de 10 kilonewtons. En total, esas cargas suman 30 kilonewtons. Entonces, al ser simétrico, tanto en geometría como en carga, acá podemos de inmediato atribuirle a que este apoyo va a soportar la mitad de esos 30 kilonewtons, es decir, 15 kilonewtons. Ya, esto es fácilmente comprobable utilizando las ecuaciones de equilibrio. No hay ningún problema si lo quieren comprobar, pero de repente sirve tener estas nociones de que si la carga es simétrica, es decir, está la misma carga a los mismos lados, a ambos lados, perdón, y además está aplicada a la misma distancia de una manera simétrica, podemos llegar a esta conclusión de manera rápida, ¿sí? Pero importante que tiene que ser la carga simétrica en cuanto a magnitudes y en cuanto a distancia. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos esta misma situación, pero esta carga en vez de 10 kN valiera 15 kN, ahí estarían aplicadas de forma simétrica, pero las magnitudes no serían, entre comillas, simétricas, porque tendría 15 por un lado y 10 por el otro. Entonces ahí esto no sería válido. Lo mismo si es que tengo 10 kN y estos 10 kN están aplicados un poco más cerca. Por ejemplo, este que está aplicado a 8 metros de distancia y este a 7 metros de distancia, no cumplirse esa correlación entre la distancia de la carga izquierda y la carga derecha, ya se rompe la geometría, perdón, la simetría geométrica. Y ya deja de ser válido este análisis y estas suposiciones, ¿cierto?, anticipadas de cuánto van a valer la reacción. Así que importante que haya simetría tanto en los valores de la carga, sus magnitudes, como en la distancia a las que estas cargas estén aplicadas respecto al eje de simetría central de la figura, ¿cierto? Que en este caso es el punto D. El eje que pasa por el punto D. Ya, entonces teniendo las reacciones vamos a partir a resolver inmediatamente los nodos. En este caso vamos a partir por el nodo A, ya que cumple la condición de que tenemos dos cargas externas sobre el nodo, que son las cargas que transmiten las barras AB y la barra BC. AC, perdón. Entonces vamos a dibujar este nodo. Vamos a dibujar el nodo A. Tenemos por un lado
la reacción A sub I, y luego tenemos las cargas que transmiten las barras AC, y la carga que transmite la barra AB. Me queda algo así el nodo. De hecho, voy a dibujar esta en el otro sentido porque si no, difícilmente se me va a cumplir la... Acá es complicado, ¿cierto? Analizar el sentido a priori que van a tener estas fuerzas, así que las puse al azar. Pero sí sé que si una sale de la barra, la otra tiene que entrar hacia el punto, hacia el nodo, de tal manera de que se contrarresten sus componentes horizontales. Ahora no sé cuál va hacia la izquierda y cuál hacia la derecha. Entonces, esta es la carga A sub I de 15 kilonewton y esta es la fuerza transmitida por la barra AC y esta es la fuerza transmitida por la barra AB. Rescatar los ángulos es importante, acá sé que hay 15 grados. 15 grados. Y que esto forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Y acá, para resolver este nodo, si se fijan, si hacemos la sumatoria de fuerza, las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, nos va a quedar las componentes de ambas fuerzas en ambas ecuaciones. Nos quedaría un sistema de ecuaciones de 2 por 2. O sea, lo que voy es que ninguna de las dos ecuaciones me permite despejar inmediatamente alguna de las incógnitas. Así que vamos a aplicar aquí no sé si llamarlo truco, pero una herramienta matemática para resolver este nodo de manera más fácil. Lo que sucede es que este nodo es lo que se llama, es un nodo que está sometido solamente a tres fuerzas. ¿Cierto? Tenemos tres fuerzas actuando. Entonces, si ustedes recuerdan de las primeras clases que vimos, cuando queríamos sumar vectorialmente fuerzas, ¿cierto? Aplicábamos algo que se llamaba el método del paralelogramo, que consistía básicamente en colocar una fuerza donde termina la fuerza anterior. Es decir, coloco mi primera fuerza, voy a colocar A sub I, luego la siguiente fuerza la coloco en el punto terminal de la primera fuerza, ¿cierto? De tal manera que coincide el inicio de una fuerza con el término de la fuerza anterior, y así con las tres. ¿Cuál es el tema acá? Que yo sé que estas tres fuerzas están en equilibrio. Entonces, al estar en equilibrio, el final de la última fuerza tiene que coincidir con el principio de la primera. De esa manera tengo un paralelogramo cerrado que es característico de un sistema de fuerza en equilibrio. ¿Cierto? Si esto no me diera cerrado, tendríamos una resultante, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la resultante la dibujábamos desde el principio de la primera fuerza hasta el final de la última fuerza? Bueno, ahora como esa resultante sabemos que es cero, entonces por eso coincide el inicio de la primera fuerza con el término de la última, ¿sí? Entonces acá me queda un triángulo de fuerzas. Un triángulo de fuerzas. Por acá tenemos A sub I. Esta fuerza es F sub AC. Y esta fuerza es F sub AB. Entonces, este triángulo lo podemos resolver fácilmente aplicando trigonometría. Podemos aplicar el método de los senos o el método de los cosenos, ¿sí?
Entonces, tenemos que primero que nada identificar los ángulos que se forman acá, ¿sí? Por ejemplo, esta es la fuerza AB y este ángulo que está acá es el ángulo que forma con la vertical. Es decir, este angulito que estoy dibujando acá es el mismo ángulo que se genera aquí, ¿sí? Es el ángulo que forma FAB con la vertical. Y ese ángulo vale 45 grados. Si se fijan el complemento de 15 más 30, 45. 45 grados. Y por otro lado, también sé que este angulito que está acá es el ángulo que se forma entre FAC y FAB, y ese ángulo es el mismo que se repite acá de 15 grados. De 15 grados. Y por lo tanto, el ángulo que falta, que es este de acá, va a ser el suplemento entre 15 más 45 me dan 60, y para llegar a 180 faltan 120 grados. 120 grados. Entonces aplicamos la ley de los senos, ¿cierto? Que me dice que un lado dividido en el seno del ángulo opuesto, es decir, A sub i, dividido en seno del ángulo opuesto a sub i, que es 15 grados, ¿cierto? El ángulo opuesto a este lado es 15 grados, es proporcional con la misma razón, pero con los otros lados. Entonces, FAC va a ser proporcional a FAC dividido en el seno del ángulo opuesto a FAC, que en este caso es el de 45 grados. 45 grados. Y va a ser también proporcional a FAB dividido en el seno del ángulo opuesto a FAB, que es 120 grados. 120 grados. Entonces acá podemos despejar muy rápido. Podemos despejar tanto FAC en función de A sub i, ¿cierto? A sub i es el dato conocido en esta ecuación. Pasamos el seno de 45 multiplicando. Y calculamos el valor de FAC, que tiene un valor de 4000. FAC tiene un valor entonces de 40,98 kilonewton. 40,98 kilonewton. Kilonewton. Y repetimos el mismo procedimiento para despejar. Ahora nos falta FAB. Va a ser igual a A sub i por el seno de 120 grados dividido en el seno de 15 grados. Seno de 15 grados, y eso me da que FAB tiene un valor de 50,19 kilonewton. Y así obtenemos los valores de las fuerzas que transmiten las cargas, que transmiten, perdón, las barras AB y AC. Si se fijan, es mucho más inmediato
hacer esto que haber planteado sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, me hubiera quedado un sistema de ecuaciones y resolver. Es cualquiera de los dos métodos es válido, pero este es más expedito, pero solamente aplicable para nodos que cumplen esta condición de estar sometido a tres fuerzas. Si hubiera una cuarta fuerza sobre este nodo, también se cumple el generar un paralelogramo cerrado, pero ese paralelogramo ya sería un cuadrilátero. Y realizar este cálculo es más difícil. Se puede hacer construyendo las diagonales del paralelogramo y todo, pero en verdad eso ya es más complicarse la vida. Así que vamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre de las barras que acabamos de calcular. Tenemos por un lado la barra AB y tenemos la barra AC que está un poco más inclinada hacia el eje horizontal. Y vemos que los resultados nos dieron positivos. Así que eso significa que los vectores que ocupamos en el diagrama de cuerpo libre son correctos. Entonces veamos, por ejemplo, que FAB, ¿cierto? La fuerza va hacia el nodo, por lo tanto la reacción también va a ir hacia la barra. Y va a tener, ¿cierto? Una reacción por acá arriba. En cambio, la barra AC, la fuerza sale del nodo, por lo tanto, la fuerza que actúa sobre la barra también va a salir de la barra. Y vamos a tener la reacción en el otro extremo. Y acá podemos observar, ¿cierto?, el estado de carga de cada una. Vamos a tener, ¿cierto?, que la barra ya, entonces esta es la barra AB, la cual está sometida a compresión. Y esta de acá es la barra AC, la cual está sometida a tracción. Vamos a anotar los valores. FAB, ¿cierto?, sometida a 50.19 kN. Por acá igual, 50,19 kN. Y la barra AC está sometida a 40,98 kN y 40,98 kN. Acá un detalle, aquí se supone que la fuerza con la barra y la fuerza del otro lado son colineales, forman la misma línea, ¿sí? A veces no me quedan tan paralelas o colineales por el software que utilizo, pero se entiende, ¿cierto? O sea, esto es una sola línea, esto igual, a pesar de que a veces me quedan con una inclinación levemente distinta. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente nodo. Vamos a seguir con el nodo B. Aquí, lógicamente, igual elegimos el nodo B por un tema de las barras que convergen en él. No podríamos seguir con el nodo C, porque en el nodo C convergen tres barras desconocidas.
pero en el nodo B convergen no, la barra BC y la barra BD. Así que vamos a seguir con el nodo B. Nodo B. Ya, ¿qué fuerzas actúan sobre el nodo B? Tenemos las 4 barras que convergen ahí. Entonces vamos a tener la reacción de la barra AB, que es esta que está acá, sería la reacción de esta fuerza de acá. Entonces va hacia arriba y la derecha. Luego tenemos, ¿cierto?, la fuerza que transmite la barra BC. Acá igual es sumamente complicado poder deducir los sentidos, así que voy a poner todas las fuerzas de las barras hacia el nodo, ¿ya? Por un tema arbitrario nomás. Tenemos esta fuerza externa de 10 kN, que sabemos que es vertical, así que va así, vertical, y tenemos la fuerza de la barra BD, ¿cierto? Que viene con una inclinación así. Y que forma 90 grados, fíjense con BC, eso es importante. Entre BC y BD hay 90 grados. Entre esta y esta barra de acá debiesen haber 90 grados más o menos. No sé si se va a notar mucho en el dibujo, pero ténganlo en cuenta de que son 90 grados y esta barra no es colineal con la fuerza de la barra AB. Entonces yo creo que voy a dejar esa ahí y esta la voy a ladear un poco más para que se note que no son colineales, ¿sí? Entonces, acá sabemos que este ángulo es de 90 grados. El ángulo que forma esta barra con esta barra es de 90 grados. Esta es la fuerza FBD. Esta es la fuerza FBC. Esta es FAB, que es conocida. Tiene un valor de 50,19 kilonewtons y esta fuerza es de 10 kilonewtons. Fuerza externa, ¿cierto? De 10 kilonewtons. Ahora fíjense que qué ángulo también es conocido acá, para ponerlo en el diagrama de cuerpo libre, este de acá. Tengo 90, 15, por lo tanto me faltan 75. 75 grados. ¿Ya? Y fíjense que acá igual tenemos el mismo problema que en el nodo A. Si hacemos sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, tanto FBD como FBC tienen componentes en X y en Y. Entonces nos queda un sistema de dos ecuaciones. Y no podemos aplicar el método que ocupamos en el nodo A, ya que en el nodo A eran 3 fuerzas y podíamos formar un triángulo. Acá son 4 fuerzas y formaríamos un cuadrilátero, si es que construyéramos el polígono cerrado. Entonces, lo que se recomienda hacer en este caso es plantear un eje de coordenadas oblicuo, ¿sí? Si se fijan acá tenemos dos fuerzas que son perpendiculares, entonces podemos plantear, por ejemplo, que el eje X vaya en esta dirección, de tal manera de que coincida con FBD,
y que el eje Y, lógicamente, que sea perpendicular a este eje. Entonces estamos planteando, igual que siempre, el eje X e Y, pero en este caso lo estamos planteando de manera oblicua. No horizontal y vertical, porque en ese caso tendríamos el problema de la descomposición y me quedaría un sistema de ecuaciones. En cambio acá, al plantearlo así, FBD solamente va a tener componente, solamente tendrá componente en el eje X. Y FBC solamente va a tener componente en el eje Y, lo cual es conveniente porque podemos despejar las cantidades desde una sola ecuación y no tener que resolver un sistema de dos ecuaciones, que es algo que yo recomiendo siempre evitar. Entonces fíjense que si acá planteamos las ecuaciones de equilibrio, voy a partir con sumatoria fuerza ni igual a 0. Tendríamos FBC, ¿cierto? Fíjense que FBC no hay que descomponerla porque toda su componente va en el eje Y. FBC más la componente en el eje Y de esta fuerza FAB, ¿cierto? Que sería la componente coseno de 75. Y positiva porque va hacia arriba. FAB coseno de 75 grados. No sé si lo ven claro, pero acá tendríamos, ¿cierto? El cateto opuesto va en el eje X y el cateto adyacente va en el eje Y es positivo. Y también tendríamos que descomponer, ¿no es cierto? Esta fuerza de 10 kN tendríamos que descomponerla en el eje X e Y. Acá hay 90 grados, ¿cierto? Y tendríamos que ver acá qué ángulo nos sirve. Ah, claro, nos da el ángulo de 60 grados, así que no habría mayor problema en realizar esa descomposición. Este ángulo vale 60 grados, por lo tanto la componente que va en el eje X, o sea, en el eje Y, perdón, sería menos 10 kN, 10 kN por el seno de 60 grados. Y eso me da igual a 0. Entonces fíjense que acá FAB es conocida. FAB vale 50,19 kN. Y los demás son puros datos conocidos y puedo despejar FBC de manera inmediata. El resultado me da menos 4,33 kN. Ya vamos a ver qué implicaciones tiene ese signo menos. Y vamos a resolver la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Fíjense que tenemos FBD que va completamente dirigida a lo largo del eje X, pero va en su dirección negativa. Por lo tanto, menos FBD. Luego tenemos esta fuerza de 10 kN, también va dirigida en el eje negativo X, menos 10 kN por el coseno del ángulo que forma con el eje X, que es 60, y luego más FAB por el seno de 75 grados. Y eso me da igual a 0. Y acá también podemos despejar inmediatamente, ¿cierto? FBD. Me da un valor de 43,48
kilonewton. Y ya estamos con el nodo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de plantear de esta manera el sistema coordenado? Es decir, con una inclinación, es que si lo hubiéramos planteado en la dirección horizontal y vertical, como hacemos comúnmente, tanto FBD como FBC tendrían componentes en ambas direcciones. Entonces nos quedaría, en estas dos ecuaciones de equilibrio, nos quedaría las dos incógnitas y tendríamos que resolver un sistema, ya sea resolverlo matricialmente o aplicando algún método. Tampoco es tan complicado al fin y al cabo, pero si podemos ahorrarnos ese paso, es poniendo un sistema oblicuo que coincida con alguna de las fuerzas. Entonces ponemos acá la dirección del eje X en la dirección de FBD. Entonces FBD va a ir completamente a lo largo del eje X y no va a tener componente a lo largo del eje Y. Y más aún es conveniente porque tenemos una fuerza que es perpendicular a FBD. Entonces se nos genera esta situación en la que podemos despejar inmediatamente. Vamos a dibujar el diagrama cuerpo libre de las fuerzas y vamos a ver qué implicaciones tiene este signo menos que nos da acá. Entonces partamos por FBD, que es más fácil. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra BD. Vamos a ver la barra un poco. La barra BD, ¿cierto? Tiene una inclinación. Ahí está la barra BD con su inclinación. Luego vemos que la fuerza BD, ¿cierto? Viene hacia el nodo. Por lo tanto, la reacción va a ir también hacia la barra. De esta manera. Va a ir también hacia la barra y va a venir también por el otro lado hacia la barra. Por lo tanto, esta barra está sometida a compresión. Y la fuerza que actúa en la barra tiene un valor de 43,48 kilonewton. Ya, entonces vamos ahora por el diagrama de cuerpo libre de la barra BC. La barra BC es esta barra cortita que hay acá y hay que tener aquí una consideración importante a la hora de construir su diagrama de cuerpo libre, que es que el signo nos dio negativo. Acá si vemos nos dio negativo el resultado. Eso quiere decir que este vector que pusimos acá en el nodo, en verdad tiene sentido contrario. O sea, si es que nosotros pusimos acá el vector yendo hacia el nodo, la fuerza real tiene la dirección, el sentido opuesto, es decir, saliendo del nodo. Y si sale del nodo, también sale de la barra. Entonces acá la fuerza va a tener esta dirección. Y por este lado va a tener la dirección contraria. ¿Se entiende? O sea, en verdad lo que estamos diciendo es que esta fuerza que dibujamos hacia arriba y hacia la izquierda, en verdad tenía esta dirección. Y eso me lo dice este signo negativo. Me está diciendo
que el vector tenía sentido contrario al declarado. Entonces, si este es el sentido original de la fuerza en el nodo, la reacción, ¿cierto?, tiene que tener este sentido para cumplir con la tercera ley de Newton. Entonces, vemos que esta barra está sometida a tracción. El valor de esta fuerza es de 4,33 kilonewton. 4,33 kilonewton y 4,33 kilonewton. Fíjense que acá ya no pongo el signo menos porque ya corregí la dirección del vector. Si yo quisiera mantener esta dirección de acá y acá dibujar el sentido hacia la barra, ahí tendría que ponerle el signo menos. Pero acá como realicé la corrección del vector, le pongo el signo positivo, perdón. Y esta barra entonces está sometida a tracción. Vamos a marcar las barras que tenemos resueltas, que son, ¿cierto? Resolvimos el nodo A y obtuvimos esta barra y esta barra. Luego resolvimos el nodo B, obtuvimos esta barra y esta barra. Ahora vamos a resolver el nodo C, ya que ahora convergen dos barras desconocidas, con fuerzas desconocidas. Entonces, vamos por el nodo C. Ya, sobre el nodo C vamos a dibujar primero las fuerzas que conocemos. Conocemos la fuerza AC, que converge en ese nodo, que es la reacción de esta fuerza que está acá. Entonces esta fuerza se aleja del nodo. Fíjense que acá es muy importante ser consistente con los resultados que hemos tenido hasta acá. Entonces acá la fuerza se aleja del nodo. Esta es la fuerza AC. FAC. Y tenía un valor de 40,98 kilonewton. 40,98 kilonewton. Después tenemos la fuerza BC, ¿cierto? Que es la reacción de esta fuerza de acá. Entonces, si esta fuerza sale del nodo, acá igual va a salir de la barra. Fíjense que acá sí ya hemos realizado la corrección. ¿Ya? El signo negativo ya no lo vamos a considerar. También es una opción mantener el signo negativo y no corregir estos vectores y tampoco corregirlo acá. Quiero que eso quede bien claro. Acá poner esto que estamos haciendo, o sea, poner la fuerza hacia afuera con un valor positivo de 4,33 kilonewton es correcto, porque realicé la corrección. Pero yo también podría no haber realizado esa corrección y haber puesto la fuerza hacia el nodo, ¿cierto? Esta es la fuerza sin la corrección del sentido. Pero acá sí hubiera tenido que mantener el signo negativo. Si ustedes lo piensan, esta fuerza de acá, de 4,33 kilonewton, que va hacia arriba y hacia la izquierda, es equivalente, es exactamente igual a esta fuerza que va hacia abajo y la derecha y que vale menos 4,33 kilonewton. ¿Por qué? Porque el signo menos me está implicando que esta flecha en verdad no va acá, sino va acá arriba. Entonces son equivalentes. Cualquiera de los dos, si ustedes saben manejarlo, como más les acomode, va a estar bien. Pero yo prefiero dejarlo así, cambiar el signo y trabajar con valores positivos. Y luego tenemos las fuerzas desconocidas.
Esta, por cierto, vamos a ponerle el nombre. Esta es FBC, ¿o no? FBC. FBC. Y luego vamos a tener la fuerza que ejerce la barra CE. La barra CE, vamos a suponer que va hacia afuera igual, ya que de alguna manera se tienen que contrarrestar las dos fuerzas de acá de la izquierda. Entonces esta es FCE con magnitud desconocida. FCE. Y luego tendríamos FCD, que igual vamos a suponer que sale del nodo para contrarrestar las otras dos fuerzas. Solamente por sentido común quizás vaya para el otro lado, pero vamos a asumir que va hacia afuera. Esta barra se llama, esta fuerza se llama FCD. FCD. Vamos a ver en los ángulos. Pero primero vamos a ver en qué sentido planteamos nuestro sistema de coordenadas. Fíjense que acá podemos plantearlo rectangular, ¿cierto? Vertical y horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que es horizontal. Entonces, esa fuerza solamente va a tener componente horizontal y podemos partir despejando la vertical. Entonces, en este caso vamos a mantener, como veníamos trabajando en el ejercicio anterior, horizontal y vertical. Y vamos a ver los ángulos. Tenemos este ángulo que vale 45 grados, que me va a ser muy útil. 45 grados. Luego el ángulo que forma BC. Ya, el ángulo que forma BC, fíjense que BC forma un ángulo de 90 con AC. Entonces acá tenemos un ángulo de 90. Vamos a extender un poco el sistema de coordenadas. Y acá tenemos esta inclinación de 30 grados, ¿cierto? Que se va a repetir acá arriba. La voy a dibujar acá, ¿cierto? Son ángulos entre paralelas. Este ángulo es igual a este angulito de acá. Y ese ángulo me sirve porque está aquí. 30 grados. Y si este vale 30 grados, este de acá va a valer 60 grados. Entonces ahora vamos por las ecuaciones de equilibrio. Vamos a partir con sumatoria de fuerza Ni igual a 0. ¿Por qué? Porque en esta ecuación no aparece FCE. Entonces tenemos FCD, que es nuestra incógnita, por el seno de 45, más FBC por el seno de 60 grados, menos FAC por el seno de 30 grados. Y esto es igual a 0. Y bueno, acá todos son valores conocidos menos el valor de FCD. Conocemos a FBC y a FAC, así que podemos despejar directamente este valor. Me da un valor de 23,67 kilonewton. 23,67 kilonewton positivo. Y planteamos la segunda ecuación de equilibrio
sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tengo a FCE, ¿cierto? Que es completamente horizontal, más FCD, que lo calculamos arriba, coseno de 45 grados, menos FDC, coseno de 60 grados, y menos FAC, coseno de 30 grados. Y eso me da igual a 0. Despejamos FCE, ¿cierto? Todo lo demás son datos que ya hemos calculado. Y esto me da un resultado de 20,92 kilonewton. Y vamos a dibujar entonces ahora el diagrama de cuerpo libre de las dos barras que acabamos de calcular, que son esta barra de acá y esta barra de acá. Fíjense que vamos en la mitad de la figura. Entonces tenemos la barra CD, la barra CD, que tiene una inclinación más o menos así. La barra CD, entonces si la fuerza me da con una dirección hacia arriba y hacia la derecha, en la barra va a tener el sentido opuesto. Va a ir así. Lo mismo en el otro extremo. Va así. Creo que me quedó demasiado larga esa flecha, pero no importa. Entonces esta barra vemos que está sometida a tracción. Nos queda la barra CE, la cual es horizontal. Esta barra que está acá, la barra CE. Y fíjense que acá el vector, si aquí va hacia la derecha, la reacción va a ir hacia la izquierda. Es decir, hacia acá. Y si esta va hacia la izquierda, por condición de equilibrio, la fuerza del otro extremo tiene que ir hacia la derecha. Entonces esta barra igual está sometida a tracción. Atracción con un valor de carga de 20,92.
Ahora, fíjense que, como decíamos, hemos encontrado la condición de carga de la mitad de las barras de la estructura, ¿ya? La pregunta es si es necesario calcular la otra mitad, dado que esta armadura tiene una geometría que es simétrica y además las cargas también están aplicadas de forma simétrica. Entonces la respuesta es que no es necesario encontrar la otra mitad, ya que por simetría van a ser iguales a las cargas que hemos encontrado en la parte que ya calculamos. Es decir, por ejemplo, la barra C de E, que es esta barra de acá, va a tener la misma condición de carga que la barra CD. Esta va a tener la misma condición de carga que esta barra, porque tienen una condición de simetría, tanto en su geometría como en las cargas que tienen aplicadas. Entonces, esta barra, la barra D, ¿cierto? Es simétrica con la barra CD. Entonces va a tener la misma condición que esta carga, lógicamente que simétrica. O sea, si esta tiene esta inclinación, la otra barra va a estar así, ¿cierto? Y las fuerzas van a ir hacia afuera, aquí, y hacia afuera, por acá, pero van a tener el mismo valor, ¿sí? Van a tener el mismo valor. Lo mismo pasa con las demás fuerzas. O sea, esta barra, por ejemplo, de acá, la barra EG, va a tener la misma condición de carga que la barra AC. Y así sucesivamente. Se va a repetir. Cada barra va a tener la misma condición de carga que su homóloga, tanto en magnitud como si la fuerza produce tracción o compresión. Entonces yo los invito, les dejo como ejercicio que lo comprueben, ¿sí? Partan con el nodo G o con que resuelvan el puro nodo G, estamos bien porque les van a dar los mismos valores que nos dio para S y FG, porque si lo piensan están resolviendo este mismo nodo pero simétrico. O sea, perdón, este nodo. Están resolviendo este mismo nodo pero hacia el otro lado. Entonces, lógicamente que las descomposiciones van a ser las mismas, van a formar este mismo triángulo, si lo resuelven mediante el método del triángulo, van a resolver el mismo triángulo, pero simétrico. Si aplican el teorema de los senos, les va a dar los mismos resultados. Y después lo mismo, o cuando resuelvan el nodo B, el F, perdón, que es simétrico con el B, van a tener este mismo nodo, pero simétrico. Y al final las descomposiciones son las mismas, los valores son los mismos y les va a dar lo mismo acá. Así que se los dejo como tarea de comprobación. Creo que con estos dos ejercicios del método de los nodos abarcamos variedad de situaciones, ¿cierto? Así que varias formas de las que afrontar los nodos para resolverlos de la manera más eficiente posible. Vimos qué pasa cuando nos da un signo negativo, cuando tenemos cargas simétricas, etc., etc. Así que con esto damos por finalizado la clase de ejemplos del método de los nodos.